Gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí te agradezco, oh Dios, yo te agradezco, oh Dios, te doy las gracias. Jesucristo es Dios hecho carne, Jesús hombre, Cristo divino, el Hijo del hombre, hablando de Jesús, Hijo, hablando del Hijo del Padre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo que nos visitas, Jesús es un hombre especial. Tal vez tú no lo conozcas, te lo vamos a presentar. Si tú conoces a Jesús como aquel crucificado, como el Hijo de Dios, pues sí, vamos a ver qué es lo que vino a hacer por ti. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a eso. Tú tienes que enseñarle a las personas que Jesús vino a un algo o a un propósito. 2. Jesús hablaba del perdón de pecados. Marcos 3:28. ¿Quién sigue? ¿Quién lo lee? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias partidas que sean. Muy bien. De cierto os digo que todos los pecados, escucha bien, serán perdonados a los hijos de los hombres. Está hablando Jesús. Y las blasfemias cualquiera que sean. Después de esto sigue la blasfemia del Espíritu Santo, que eso es otro tema, pero vamos a ver el poder de la sangre de Jesús, cómo Él limpia todo pecado y dice, todos sus pecados van a ser perdonados. Levante la mano, ¿quién tiene pecados aquí? Yo tengo pecado. ¿Tiene pecado? Todos tenemos pecados. Amigo que nos quitas, todos somos pecadores. Todos hemos hecho algo malo. Todos hemos mentido. Todos hemos chismeado. Todos hemos odiado. Todos nos hemos peleado. Todos hemos a lo mejor hecho algo malo. Algunos han hecho abominaciones terribles, homicidios, adulterios, fornicaciones, homosexualismo, lesbianismo, borracheras, orgías, hechicerías, idolatrías. Si tú has hecho todas estas cosas, o alguna de estas, o cosas semejantes a estas, eres y soy pecador. Y Jesús vino a salvar al homicida, al borracho, al idólatra, al fornicario, al mentiroso, a todos ellos. Y tú y yo somos parte de ellos. Entonces, pon mucha atención. Jesús también vino a hablar de la resurrección. ¿Quién puede leerlo, hermanos? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús hablaba de salvar a los pecadores. Jesús hablaba de perdonar los pecados a los pecadores. Pero Jesús también hablaba de la resurrección. Y al hablar de la resurrección está diciendo, los justos, los que obedezcan y los que no obedezcan van a resucitar. Esa es una buena noticia. Le digo yo siempre a las personas, ¿quieres vivir para siempre? ¿Quiere vivir para siempre usted? Hola. ¿Quiere vivir para siempre? No se preocupe. Es que está pensando, oye, si es cierto, la resurrección existirá. Ahí va. ¿Quiere vivir para siempre? La buena noticia, un evangelio, que no es el de Cristo, pero es una buena noticia. La buena noticia es que usted y yo vamos a resucitar. Pero tengo una mala noticia. Hay un tema que tenemos que nada más te trae así. La Biblia está llena de buenas noticias y de malas. La buena noticia es que todos vamos a resucitar. Levante la mano, ¿quién quiere resucitar? No, pues todos vamos. Pues van a resucitar aunque no quieran. ¿Por qué? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de muerte, condenación, castigo. La buena noticia es que vas a vivir para siempre. La mala es que puede que si no obedeces a Dios, vas a vivir para siempre, pero en condenación. Pero vas a ser eterno. La buena noticia es que vamos a vivir para siempre. Por eso Jesús vino a hablar sobre salvar a los pecadores. Si tú y yo somos pecadores, entonces estamos condenados. Y si morimos en pecado, vamos a resucitar para castigo de pecado, condenación. 4. Jesús hablaba, hermanos, de un juicio final. Esto nos lleva al juicio. Después de la resurrección viene el juicio. ¿Qué dice la Escritura ahí en Mateo 10:15? De cierto os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Muy bien. En el día del juicio, está afirmando, va a haber un día del juicio. Amigo que nos visitas, tú tienes que saber, tal vez no es una buena noticia todavía, pero tú tienes que saber que va a haber un día en que todos vamos a resucitar y que después de la resurrección va a haber un juicio. Pero primero, más adelante vamos a ver cómo vamos a llegar hasta ahí. Tú vas a decir, este está hablando de la resurrección. ¡Está loco! Nadie ha resucitado. Bueno, sí hubo alguien, pero no creen. Las personas se mueren y ya no existe nada. No existe la muerte. No, la vida después de la muerte. ¿Creen en la vida después de la muerte? ¿Están locos? No, no hay nada. Eso es lo que muchas personas piensan. Si tú eres alguien que piensa así, pon mucha atención. Habrá un día del juicio. Jesús lo afirmaba, Jesús lo decía. En el día del juicio. Y Jesús hablaba de la vida eterna. Y si a ti te interesa vivir eternamente, pero bien, pon atención. Juan 5:24. ¿Quién lo lee? Muy bien. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Quiénes? Los que obedezcan a Jesús, los que obedezcan a Dios. Amigo que nos visitas, la buena noticia es que vas a vivir para siempre. La mala noticia es que puedes vivir para siempre en condenación. Pero la buena noticia, otra vez, la buena noticia de Jesús es esta, que si tú le obedeces, podrás tener vida eterna. Estas 5 cosas vino a hablar Jesús en una manera conceptual. 5 cosas. Jesús vino a hablar de salvar a los pecadores. Jesús vino a dar perdón a los pecadores. Jesús hablaba de el día del juicio, bueno, la resurrección. Jesús hablaba de el día del juicio y Jesús hablaba de dar vida eterna. Si a ti te interesan estas 5 cosas, sigue prestando mucha atención. Si no, tíralo por la ventana. ¿Ok? Ábrame ahí. Siguiente. ¿Cómo llegamos ahí? Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué nos dice? Léalo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongan mucha atención. A ver, Jesús vino a hablar de salvar a los pecadores. ¿Salvarlos de qué? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Tú pecas, tú mueres. Tú pecas, tú necesitas pagar un precio. Tú pecas, mereces morir. Levanten la mano otra vez los que han pecado. ¿Quién no peca? No, todos hemos pecado. Romanos 3:23. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Todos debemos de pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? La muerte. Si tú has mentido, has fornicado, has caído en hechicerías, idolatrías, emborrachado, o simplemente no estás haciendo nada, no estás siguiendo a Dios, te consideras un pecador, porque estás infringiendo la ley de Dios. 1 Juan dice que el pecado es infringir la ley de Dios, romper la ley de Dios, no querer seguirle. Santiago dice que el pecado es saber hacer lo bueno y que no hacerlo. Si no estás haciendo lo bueno, eres pecador. No, es que yo soy buena persona. Sí, pero no haces lo bueno. ¿Es bueno venir a la iglesia, hermano? ¿Es bueno adorar a Dios? ¿Es bueno compartir el evangelio? Si no estamos haciendo, pecamos involuntariamente. Todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Todos merecemos morir. Y adivine qué. Le voy a decir la verdad. Nos estamos muriendo. Tú no te das cuenta. Y tú crees que estás viviendo. Pero te estás muriendo. Tú no te das cuenta. Pero los pelos se te están cayendo. Tú no te das cuenta, pero los dientes se están pudriendo. Tus órganos ya no están funcionando. Tu piel se está arrugando. Tu cuerpo ya no actúa como antes. Tus padres ya no están. Tus abuelos fallecieron. Algunos hijos perdieron.
¿Puedes asegurar la vida? Esto es tan real como si ahorita agarraras un cuchillo, te abrieras y sangrarás. ¿Sangrarás? ¿Por qué? Porque estamos condenados a morir. O levante la mano quien no tiene planeado morirse. Piénselo. Porque va a ser muy tarde cuando ya estés en cama. O que te pase algo, ni siquiera que te avisen. Oh, ¿dónde estoy? En tormento. En el Hades, como el rico. ¿Qué pasó? Pues te atropelló un carro. Oh, ¿qué pasó? Un balazo perdido. Ni siquiera te van a pedir permiso. ¿Te quieres morir? ¿Cómo te quieres morir? Te vas a morir. Me voy a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Mencionamos en un estudio bíblico era, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos, hermano? Porque dicen que es un ciclo de vida, porque para eso nacimos. Somos mortales. Somos mortales. ¿Usted cree que Dios la quiso hacer para que se muera? No hay sentido. Piénselo. Si Dios nos creó para algo, ¿cree que quiere que usted se muera? No. La voluntad de Dios no es que tú estés aquí, vivas, te reproduzcas, crezcas y mueras. No. Dios no te hizo para que te fueras a trabajar todos los días y al último te murieras. Para que construyeras una casa y al último, ¿qué? Te murieras. ¿A eso vienes al mundo? No. La muerte es el resultado de lo malo que somos. Por eso estamos aquí. Tenemos un propósito. La paga del pecado es muerte. Juan, capítulo 1, versículo 29. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Levante la mano. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Si tiene una duda, entonces ¿cómo es esto? Puede levantar la mano. ¿No? Ok, vamos bien. ¿Vamos bien? Y si hay una duda al final, pueden acercarse. Juan 1:29. ¿Quién alcanza a leer estas letritas? La mala noticia, amigo que nos visitas y hermano, es que nos vamos a morir porque somos pecadores. Entonces no importa lo que tú hagas, las medicinas que tú te tomes, no importa qué tanto te cuides de que, ay no, me cruzo la calle. No importa qué tanto te cuides, te vas a poder enfermar de muerte, te va a poder pasar un accidente, o simplemente vas a llegar a viejo y vas a morir. Antes de que eso suceda, tú tienes que hacer algo para poder vivir. Lo que Dios quiere salvar no es tu cuerpo. Lo que Dios quiere salvar es que tu alma, porque tu cuerpo ya está ¿qué? Contaminado, corrupto, no sirve. Ya pecamos, ya la regamos. Juan dice esto cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De qué? Del mundo. Tú y yo no podemos quitar nuestro pecado. Tú y yo ya somos culpables de juicio, culpables de muerte. Te vas a morir. ¿Qué necesitamos? Quitar el pecado. Esa es la buena noticia. Jesús vino ¿a qué? A quitar nuestros pecados. Y cuando Juan vio a Jesús, gritó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres librarte de la muerte eterna o la muerte segunda, que es la condenación? Necesitas quitarte el pecado, pero tú no te lo puedes quitar. Solamente hay una persona que te lo puede quitar: el Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. C mayúscula, Cordero. Jesús, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No entiendo, o sea, ¿qué estás hablando? Los que somos cristianos y queremos llevar un estudio bíblico lo entendemos, pero vamos a explicarles a los amigos visitantes. Amigo visitante, si tú has pecado, mentido, hecho algo malo, te vas a morir. Todos hemos hecho algo malo, nos vamos a morir. Desprenderse de este cuerpo maldito, esta tierra está maldita, la tierra va a ser destruida, nos vamos a morir. Ponte a pensar en tu futuro, nos vamos a morir. La paga del pecado es muerte. Pecamos, morimos. Necesitamos quitar ese pecado. ¿Qué pasaba? Antes,
de que Jesús viniera, ¿qué se hacía? Sacrificio. El sacrificio es, tú pecaste, tú mueres. Tú pecas, tú pagas. Pero Jesús, Dios dio la libertad al hombre de que pusiera un sustituto. Y el sustituto antes era ¿qué? Un corderito. Tú mueres, tú pagas. Tú pecas, pero tú pecas, tú pagas. Tú mueres, tu sangre la vas a derramar. ¿Y qué hacía el hombre? Ay, Dios, perdóname, Dios, es que tú no puedes alcanzar perdón. Tú necesitas pagar el precio. Tú debes pagar el precio. Tú vas a morir. Ok. ¿Quieres salvar tu vida? Puedes poner un sustituto en tu lugar. Si quieres, agarra un corderito. Y el cordero va a pagar por ti, por tu culpa, por mi culpa. Agarraban al cordero, decían sus pecados, lo degollaban. La sangre inocente, entre comillas, del cordero sustituía mi sangre. Qué malos somos, ¿verdad? Más pecadores. Siendo pecadores y siendo nosotros los que debimos de haber muerto, matábamos a qué? Animalitos como sustituto. Ok, Dios, mi sangre tiene que ser derramada porque yo morí, pero te entrego este sacrificio para que cubras mi pecado. La mala noticia es que la sangre de los animales no cumple el perdón de pecados. ¿Sabes lo que hace la sangre de los animales? Simplemente es un sustituto por un tiempo determinado. Imagínense perdónenme la palabra, no voy a decir ninguna grosería, pero es para que analicen. Imagina un excremento aquí, hermano. Imagínense. ¿Cómo huele un excremento? Sucio. Llega la hermana que hace el aseo, ve el excremento, va a la tienda y compra un aromatizante. Compra el aromatizante, viene y... ¡qué rico huele! Se va, al día siguiente, ¿cómo va a estar? Oloroso. Ay, otra vez huele oloroso. Agarro el aromatizante. Al día siguiente, igual. Al mes, ¿qué va a pasar? Putrefacción, abominación, repudio, guácala. El aromatizante cubre el mal olor, cubre lo malo, pero no lo quita. Tu pecado, tú no te lo puedes quitar. La sangre de los corderitos que poníamos, que los matábamos, no nos quitaba el pecado, lo cubría por un tiempo. Por eso sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Cordero de Dios es esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pon mucha atención, porque depende de lo que tú decidas hoy, o lo que tú puedas aprender hoy, vas a conocer el Evangelio. Chécate el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Tú mereces morir. Alguien necesita pagar el precio. Tú. Como no había nadie, matábamos a corderos. La sangre del cordero no quita el pecado, lo cubre. Se necesitaba algo especial. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue sustituido por un cordero divino, el cual es Jesús, que no es un cordero, pero se asimilaba a lo que él era. Vamos a analizar esto. Es un estudio. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios.
y el Verbo era Dios. El Cordero de Dios, Jesús. Juan 1:14. Y aquel Verbo, este Verbo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Juan 1:14. Con mucha atención. Aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Jesús. ¿Cómo? Por una virgen. Hace 2000 años, una virgen llamada María concibió del Espíritu Santo. Es decir, que se embarazó milagrosamente del Espíritu de Dios, porque el hijo que ella tenía era el Redentor, era el Verbo. Y el Verbo fue hecho carne, Jesús. ¿Podemos decir entonces que el Verbo quién es? Jesús. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesús, hace 2018 años aproximadamente. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Gloria como la de quién? El unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesús. El Verbo es Jesús. Jesús es Dios. Pon mucha atención. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Belén Efrata. Y vimos su gloria hace 2000 años. Gloria como la del unigénito del Padre. Si tú has escuchado hablar sobre Jesús, ese famoso Jesús es Él. Te lo presento. Es Dios. Juan 1:1 nos regresamos. Si Jesús es el Verbo, Jesús entonces es. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Hace 2018 años, el sustituto por ti era Dios. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros en la personalidad de Jesús. Si Jesús no fuera Dios, hermano, si Jesús no fuera Dios, ¿por qué un hombre tendría que morir por demás hombres? En ese caso yo ofrezco mi vida por ti. Jesús no era un hombre cualquiera, amigo que no necesitas. Jesús era Dios. ¿Cómo se siente usted, hermano, de que Dios se haya hecho como usted, carne, para ir a la cruz y dar su sangre, sustituir su lugar? Dios se bajó para pagar su precio. ¿Cómo se siente? Agradecido. El creador de todo, el que te da la vida. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, hermano? Deuda. Agradecidos. Ese Dios que nos formó se hizo hombre para pagar tu precio. La sangre de Dios, se podría decir. La sangre de Cristo. Esa no te cubre el pecado. Te lo quita. Ese excremento no hay que aromatizarlo. Ese excremento hay que quitarlo. Limpiar la zona para que esté puro. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres vivir para tener vida eterna? Es quitar el pecado con la sangre de Cristo. Juan 1:10, ya vamos a terminar. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho por Jesús. ¿Pero el mundo qué? No le conoció. Hoy te presento a Jesús. Jesús vino a pagar por ti el precio de tu pecado. Pero si no le conoces, como aquel día nadie le conoció, por eso lo mataron. Tú no eres Dios. Tú no eres el Hijo de Dios. Tú no puedes hacer nada. ¿Por qué tú perdonas pecados? ¿Por qué hablas de la vida eterna? ¿Por qué hablas de la resurrección? ¿Quién eres tú? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del Hijo de Dios. El mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. Juan 1:10 y 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Quieres ser salvo? Obedece a Cristo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Es Dios hecho carne, Dios se entregó a sí mismo, Dios envió a su Hijo, se hizo carne para que tú tuvieras vida eterna. Si tú quieres ser salvo, cree en Jesús. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que tú puedes ser salvo gracias a que Dios vino a pagar el precio. Tú vas a morir, pero si tú obedeces a Jesús, a Dios, la sangre de Cristo te limpiará, te va a quitar tu pecado. Dice un versículo, Él vino a salvar a todos los que le obedecen. ¿Se salvarán todos? No, solo los que le obedecen. El evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, ya lo vimos, 1 Corintios capítulo 1 al 4, dijo Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. ¿Qué les he predicado? Lo que también les he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Nosotros nos imaginamos, el evangelio es muerte, sepultura y resurrección, pero tú le tienes que explicar el significado de eso. Vamos a terminar. Muerte, sepultura y resurrección. Cristo vino a morir por ti. Cristo fue sepultado y rompió ¿qué? Las cadenas de la muerte. Él tiene las llaves de la vida. Resucitó. Él puede hacer que cuando tú te mueras, resucites para vida. Sabemos que todos vamos a resucitar, pero unos para condenación. Resucites para vida. Ese es el evangelio. Cristo murió por ti. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Date cuenta de eso. Su sangre la entregó, la sangre divina. Por lo tanto, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es una buena noticia para el cristiano y para el no cristiano. Nosotros somos salvos no por nosotros, no por nuestra sangre es impura. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo quita todo pecado. Tú necesitas entonces evangelizar. Y evangelizar no es entregar un folleto, sino es compartir la buena noticia de lo que nosotros hemos sabido. Y conocemos y creemos. Amigo que nos visitas, necesitas obedecer el evangelio. Necesitas morirte, necesitas sepultarte y necesitas ¿qué? Resucitar. ¿Cómo lo vas a hacer? En las aguas del bautismo. Muerte, sepultura y resurrección. Muere al pecado, ya no vas a pecar más. Sepúltate en las aguas del bautismo y resucitarás a una nueva vida. Si estás dispuesto o dispuesta a convertirte hoy en una hija o en un hijo de Dios, ser salvo, necesitas tomar una decisión hoy. Dios hace 2000 años vino a morir por ti. ¿Vas a morir al pecado? ¿O vas a seguir igual? Dios vino a ser sepultado después de su muerte. Para purificarte necesitas bautizarte. Sepúltate en agua. Y 3. Dios resucitó, Jesucristo resucitó. Al salir de las aguas del bautismo, tú tienes que resucitar a una nueva vida. Si haces esto, si te bautizas, vas a ser salvo. Eso es el evangelio. Compártelo. Siéntete con alguien. Haz una cita. Eso es el evangelio. Amigo que nos visitas, si quieres un estudio bíblico, aparte de esto, y entender más el concepto del evangelio, te invitamos a que estudies. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración, hermanos? ¿No? Compartan esto. Es una noticia tan buena que no nos lo podemos callar. Dios los bendiga. Gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí te agradezco, oh Dios.